Y en el marco de una reforma constitucional, porque usted ha dicho que todos los poderes están contaminados por el poder del presidente Chávez, entonces la reforma tendría que ser general a nivel de instituciones en su país. No, importante la pregunta. Una cosa es que no haya autonomía de los poderes públicos, que no la hay, que hay arbitrariedad, y otra es que tengamos que hacer una reforma constitucional. Yo no creo en una reforma constitucional. Yo creo que nosotros, con la Constitución que tenemos actualmente, podemos enmarcar todos los cambios de los cuales te he venido hablando y muchos otros que no hemos tenido tiempo de conversar. La Constitución no es el problema, más bien me preguntas ¿qué ha pasado bueno durante los últimos 14 años? Te diría, la Constitución fue positiva, la Constitución es una buena Constitución. El problema ha sido que el gobierno no la respeta, el problema es que el gobierno quebranta la Constitución todos los días. Entonces no hace falta enrumbar al país hacia una reforma constitucional, no sería la prioridad. Para mí la prioridad es enrumbar al país todos juntos, no solamente el Estado, sino la nación entera, hacia la conquista de la paz, que es tener una política de seguridad ciudadana que sea eficaz, erradicar la violencia, enrumbar al país a la superación de la pobreza, enrumbar al país hacia la generación de cientos de miles de empleos productivos y que nuestra economía deje de ser una economía adicta a las importaciones, subordinada solamente a la capacidad de tener los dólares para importar lo que antes se podía manufacturar en Venezuela, a una economía robusta, sólida en su capacidad de producción interna, de alimentos, de productos de consumo y, por supuesto, siguiendo con nuestra ventaja comparativa, que es la energía. ¿Cómo está viendo usted, señor Leopoldo López, lo que está pasando con el tema de las sanciones a los medios de comunicación en su país? Lo que está pasando con Globovisión, bueno, ¿cómo ven ustedes ese panorama que de alguna manera estaría invitando a la autocensura en diferentes puntos por cuenta de diferentes sentencias o multas? Es parte del mismo atropello. ¿Qué tiene en común el atropello a Globovisión con el atropello a los inhabilitados, con el atropello a las familias que protestan por su vivienda, con el atropello que tienen las víctimas de la violencia? Todos tenemos algo en común, que es la violación de los derechos. En el caso particular de Globovisión, se está violentando el derecho a la libertad de expresión. Como no pueden quebrar la línea editorial, buscan quebrarlos económicamente. Pero importante saber que Globovisión es una referencia de la expresión en Venezuela de lo que está ocurriendo. Y es importante que se sepa fuera de Venezuela por qué están multando a Globovisión. Los están multando porque hace unos meses tuvimos un conflicto en Venezuela en donde había prácticamente una batalla entre presos que tenían armas largas, armas automáticas, granadas, kilos y kilos de droga dentro de la cárcel contra la Guardia Nacional y el Ejército. Y ese conflicto generó y puso en evidencia la manera como están las cárceles venezolanas. Y porque Globovisión informó, porque Globovisión le puso el micrófono a las víctimas, a las madres de las personas que están recluidas, que están privadas de libertad, porque Globovisión le puso el micrófono a los que están siendo violentados en sus derechos, por eso lo están multando. Es muy importante que se entienda que la sanción no es ni siquiera por la cobertura de hechos políticos, es por la cobertura de hechos que afectan a los más pobres, porque los que están en las cárceles son los más pobres, son los más afectados, son los que no consiguen justicia donde deberían de conseguir justicia, y por eso es que están sancionando a Globovisión, y por eso es que tenemos que estar del lado de Globovisión y de cualquier otro medio y de cualquier otro venezolano y de cualquier otra institución que sea violentada en sus derechos. Usted estaría hablando que a un año de las elecciones el presidente Chávez estaría asegurando de alguna manera poder callar a esas voces críticas y a esa oposición que existe en su país para tener un camino más allanado hacia las elecciones y repetir el mandato en Venezuela. Ciertamente esa es su intención, ciertamente esa es la intención del Estado venezolano, pero ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia? Avanzar. ¿En qué? Con acciones, con comunicación, cara a cara, cuerpo a cuerpo con la gente, con entusiasmo, con energía, con optimismo. Aquí tenemos que plantearle a los venezolanos no la lista de los problemas que padecen los venezolanos. Los venezolanos sabemos cuáles son nuestros problemas. Lo que le tenemos que presentar son las soluciones, es la esperanza, es el camino y es la convicción de que podemos llegar a construir esa nueva mayoría. El panorama, como usted lo dice, es un panorama lleno de dificultades, pero son tremendas dificultades, porque usted acaba de decir, según su opinión, no hay libertad de expresión en Venezuela, el gobierno estaría atacando a canales de televisión y fuera de eso, en el caso suyo, estaría desconociendo una sentencia internacional. En ese mundo que usted plantea, Venezuela está en el peor de los escenarios.
su carrera política es una carrera bien difícil entonces, señor Leopoldo López. No, la carrera de los venezolanos es difícil, el destino de los venezolanos es difícil. Como leía el otro día que estaba en un evento deportivo, decía, el camino es duro, sí, muy duro, pero es el camino que nos ha tocado transitar a los venezolanos. Y nosotros, por más intenciones que tenga el Estado de minimizar, de acorralarnos, de asfixiar la potencialidad de construir esa nueva mayoría, tenemos que seguir adelante, tenemos que lograr que se pueda manifestar esa nueva mayoría. Y te pongo el siguiente ejemplo. ¿Quién pensaba en el año 89 que Pinochet iba a perder el referéndum? Estoy seguro que poca gente pensaba que lo podía perder. ¿Quién pensaba en ese mismo año 89 que iba a caer el muro de Berlín y se iba a dar una transición democrática sin violencia en Europa del Este? Probablemente ni los más afilados analistas pensaban que se iba a dar esa transición de esa manera. Venezuela en este momento, no tengan duda que no solamente vamos a lograr una victoria electoral, sino que nos vamos a convertir en el milagro de América Latina. Nosotros vamos a convertir a nuestra Venezuela llena de potencialidad en un país de crecimiento en lo social, en lo político, en lo económico. Nos vamos a convertir en un factor de integración para toda América Latina, señor Leopoldo en un factor López, de estabilidad y no de desestabilidad. tengo que ir a comerciales, pero brevemente, muy brevemente, ¿cómo considera usted el panorama de la oposición? ¿Ustedes están unidos para enfrentar, sea usted o sea el que gane las primarias, al gobierno del presidente Chávez? Muy brevemente, señor. Más unidos que nunca. Estamos más unidos que nunca, estamos con mayor cohesión, estamos con mayor claridad tanto en lo táctico como en lo estratégico, y eso es parte importante de la fortaleza que tenemos en este momento para decirte que vamos a ganar el 7 de octubre. Señor Leopoldo López. Para decirte que somos optimistas. Señor Leopoldo López, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina ese deseo suyo de cambiar la política interna de su país. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. En segundos hablaremos de la guerra del gobierno Chávez a lo que considera el terrorismo mediático. Ya lo vemos.